Entonces, se imaginarán. Hablaba del equipo. Entre este equipo está Juan Carlos Vivas, director de vestuario, que ha tenido que crear todo, ¿no? O escoger toda esa producción de vestuario para las mujeres, y aprovechar también toda esa cultura que llevan ellas, sí, detrás, ¿no? Sí, cuando se hizo el trabajo como de investigación, desde un poco donde procedía el vestuario, porque hablamos un poco del vestuario y todas esas prendas que generalmente solemos como asociar con los indígenas, que son estas especies de túnicas, fueron impuestas cuando llegaron las misiones, son inspiradas en las túnicas griegas y es un poco ahora mismo se han como vuelto parte de la imagen de la etnia, pero venían desde ese punto de vista para tapar un poco los pechos desnudos que tenían. Y cuando empecé como a investigar, que veía un poco cómo había evolucionado esa prenda, que es muy simple, y cómo ellas la seguían llenando con sus collares y con todo ese ornamento típico, fue así como iba viendo un poco la visión de estos personajes y cómo eso se iba acercando cada vez a la actualidad, ¿no? Porque hay vestuario de ella ya inspirado como en esas prendas, pero que con un toque un poco más moderno, como pasa ahora mismo, ese sincretismo que ha cambiado a nivel de textiles y de colores. Y hablábamos también de que esta película se cuida mucho el vestuario, pero a lo mejor choca los colores que habéis ido eligiendo, ¿no? Porque siempre que pensamos en un vestuario indígena parece que el color te tiene que salpicar mucho, sin embargo está más difuminado. ¿Cuál es la idea a lo largo de la película? Bueno, básicamente cuando me reuní con Mario, que Mario hablaba un poco del colorido que quería que imperara dentro de la película, él no quería que existieran un poco como esas estridencias. A ellos les suele gustar mucho como el color brillante y se puede ver como en los collares, como en las cuentas de colores muy fuertes y llamativos. Un poco las prendas de vestido que llevan también son tomadas de ese colorido. Entonces Mario quería algo como una paleta un poco más simple y más llevada hacia lo que sucede con el paisaje, ¿no? Con ese color del río que es como más tostado, más quemado, e incluso ese verde que es un verde un poco no tan vibrante, sino como mucho más intenso. Entonces se trató de llevar como una especie de variaciones dentro de las épocas y dentro del color, pero bajo siempre una misma línea. Y eso es un poco lo que se trató de llevar. Por eso es que están los rojos, están los colores, pero muy apagados. Un poco lo que hablamos también cuando estás allí y te bañas en el río, te sumerges en el río, cuando sales de color de la tierra. Y por eso no hay como un blanco puro ni nada de eso. Todos los colores se terminan bañando con esos matices de tierra, de terracota, rojizos, quemados, ¿no? ¿Cuál es la importancia, Mario, de que una mujer indígena sea protagonista de una película que se ha rodado también en Guarao? Creo que es la primera película que se rodea y qué significa también una película que habla de etnias indígenas dentro de Venezuela, que hay solamente un 2% de población indígena. Sí, en realidad Venezuela es de los países de América Latina quizá uno de los que el porcentaje de población indígena es menor, apenas el 2,2%, una cosa así, a pesar de que hay muchas etnias diferentes, ¿no? Y muchas lenguas. Repito, conocíamos a los guaraos y queríamos sencillamente contar una historia de una mujer y pensamos que sí, que era muy importante decirle incluso a los venezolanos y al mundo, ahí están los guaraos, esto es parte de una población latinoamericana, esto es parte de la población de un país latinoamericano y con todo y la evolución que han sufrido a lo largo de los años, incorporando cosas del mundo occidental, siguen siendo guaraos, siguen estando y viviendo sus insumos culturales de una manera totalmente orgánica. Yo le comentaba a ella antes, allá afuera, que los niños van a la escuela y cantan una versión del idioma del himno nacional, una versión en guarao, y tienen maestros bilingües, maestros que les hablan guarao y les hablan español, pero cuando llegan a su casa, esos niños se les habla en guarao,
y viven su cultura y van al médico, pero también van al chamán y siguen viviendo su cultura de una manera muy auténtica. Las cosas más íntimas de su cultura les permanece. Y para mí eso era muy importante porque precisamente a diferencia de países como Perú, Bolivia, Ecuador, México mismo, donde la cultura indígena está muy presente en todo, en los platos, en el vestir, ellos caminan por las calles y comparten con el resto de la población. Allí no, en Venezuela eso no sucede. Son pocos y están aislados. Entonces era muy necesario decir, están aquí. Y yo creo que servía para el mundo, para Venezuela, pero sirve para el mundo también. Decirle, aquí están esta gente y son como nosotros, ¿no? Y tienen nuestros mismos problemas. ¿Qué tradiciones han conservado y qué ha ido cambiando en esta cultura? Bueno, mira, se han incorporado, ellos, en el caso de los guaraos, yo no conozco todas las etnias venezolanas, en el caso de los guaraos, que es la que he conocido de todos estos años, ellos, yo siempre digo que tal vez por estar abiertos al mar, viviendo en el delta y teniendo el mar tan próximo, ellos también son muy abiertos, muy espontáneos y ellos aceptan, ellos incorporan aquellas cosas que les sirven, No estoy diciendo que no haya vergüenza indígena en cierto sector, que haya guaraos que tú los encuentres que como el hermano de Dauna se quiere ir a la ciudad y quiere esconder que es indígena, pero mayoritariamente viven bien su cultura y viven sus insumos y los disfrutan, y eso sí, han incorporado el motor, les es necesario porque se acercan, se pueden alejar más de su casa. En vez de ir remando, van en motor a buscar la pesca, pueden establecer los conucos en los mejores lugares y pueden ir a buscarlos y dejan y aunque están más sedentarizados, pues este hábito de alejarse de casa teniendo motor para la lancha les facilita las cosas. Puede ser que si viajan a la ciudad para vender sus productos se hagan de un teléfono celular y por supuesto los que llegan a tener electricidad, que ya son muchos, porque hay empresas que han ido colocando celdas solares, pues tienen su pantalla de DirecTV y ven televisión igual que todo el mundo. Y a mí me parece que eso es perfectamente normal y necesario, porque lo otro de pretender que se mantengan aislados en Guayuco y sin un motor y sin contacto con el resto del mundo, ya sabemos a dónde conduce eso, ¿no? Entonces, pues sí, son así y es perfecto para mí. ¿Y cómo se han visto ellos en la pantalla cuando después de actuar? Porque no sé si lo hemos dicho o si lo has dicho, pero prácticamente todos, no había ningún actor profesional, solamente uno o dos, ¿no? Sí, salvo dos actores, Diego Armando Salazar, que hizo el papel del padre Julio, que tuvo que aprender guarao para hacer la película y hizo un esfuerzo enorme. El resto son actores de la etnia, son gente, como decía yo, que yo conocía, y otros que cuando llegué y les dije queremos hacer una película, pues se entusiasmaron. Hubo algunos que hubo que quitárselo encima porque de todas maneras querían participar. Y como les decía, vamos a hacer la novela guarao, porque como ellos ven novelas, pues creen que iban a hacer una telenovela también. Y entonces, pues, cuando fueron 14 versiones de guión y las versiones se fueron validando y fueron cambiando en la medida en que se fueron validando con sus mujeres, con sus hombres. Llegábamos allí, las hablábamos con los maestros, se las leíamos. Después cuando se tradujo al guarao, también se validó esa traducción con ellos. Y eso ya era un paso de avance en el respeto a su cultura, a su tradición, a cómo ellos son y cómo ellos se ven. Después, cuando llegó el momento de poner la película, la estrenamos. El estreno nacional fue en Tucupita, que es la ciudad capital del estado donde ellos están establecidos, principalmente. Y llenaron una sala de 800 butacas, un inmenso teatro que hay allí, y la llenaron mayoritariamente con gente de la etnia. Y ahí, bueno, estábamos un poco asustados porque eran indígenas que ya estaban viviendo cerca de la ciudad y cerca de los centros urbanos, ¿no? De los pueblos. Y entonces estábamos preocupados porque pensábamos que a lo mejor se iban a resentir. Nada de eso. No voló, no sé, se sentía el aleteo de una mosca allí y la vieron con mucha atención y al final aplaudieron y se quedaron
también preguntando y elogiando y dando las gracias, ellos decían que los habíamos dignificado y sobre todo pedían la segunda parte. Entonces ya ahí era la cosa un poco más complicada, pero después la pusimos abajo, fuimos allá al Delta, a la comunidad donde se filmó, conseguimos una pantalla flotante y la pudimos proyectar ya para los que habían trabajado en la película concretamente. Y ahí el susto todavía era un poquito mayor, ¿no? Porque se iban a ver ellos mismos y su propia comunidad, y también fue igual. Querían copias en DVD. Dame un DVD de la película. Fue muy bien aceptada la película y eso ya fue lo que nos alivió definitivamente. Pasó la prueba de fuego. Otras veces se han hecho trabajos sobre ellos, no de ficción, pero trabajos documentales que ellos se cuestionan mucho y dicen, eso no es así, eso lo alteraron. Ustedes vieron la película, vieron que la cámara es una cámara muy quieta, no es una cámara que hace acrobacias ni tiene artificio, es una cámara muy parecida a la cámara del documental, llega discretamente, es como una cuarta pared, se acerca a la vida de una familia y deja que ellos se muevan delante, y eso, yo creo que eso también a ellos está muy de acuerdo a la personalidad de ellos, ¿no? Y entonces yo pienso que eso les gustó, los hizo sentirse cómodos. ¿Y las mujeres se vieron reflejadas en Dauna? Si supieras que muchas mujeres decían eso es lo que hay que hacer y criticaban a Tarcisio, pero aunque es una etnia matrilineal donde la mujer, por ponerle un ejemplo, el hijo de una mujer guarao es guarao, pero si un guarao se casa con una mujer de otra etnia, su hijo no es guarao. O sea, el vientre es el que establece la pertenencia a la etnia, y la mujer tiene un rol muy importante en la educación de los hijos, en la repartición de la comida, tiene roles muy específicos, pero también eso es otra cosa, la llegada de las escuelas, de los centros médicos a las zonas donde ellos viven, también le ha ido dando participación a la mujer en la vida de la sociedad. Ya no es tan encerrada en la cama, cuidando el fuego, cuidando el conuco, en la casa. Ya hay muchas mujeres que han ido, se han hecho enfermeras, se han hecho médicos, regresan, se han hecho maestras. Ya la educación no está en manos de la iglesia, sino que está en manos de escuelas laicas, y entonces la mujer guaraba empieza a participar en eso, y entonces ella tiene mucho más identificación con esta Dauna que con la madre o la abuela, ¿no? Y entonces gritaban, increpaban a Tarcisio y le gritaban cosas a Tarcisio cuando Tarcisio pretendía que Dauna fuera una mujer tradicional, ¿no? Entonces, sí, han cambiado definitivamente en el intercambio con el resto de la cultura, de las culturas que han llegado a Venezuela, y pienso que el cambio siempre ha sido positivo. No se puede decir otra cosa. Sería una mezquindad decir lo contrario. Yo puedo seguir haciendo preguntas, pero quizá el público que está aquí a lo mejor tiene Díganme interés. ¿Alguien critiquen. quiere preguntar? ¿Puede levantar la mano? ¿Esa etnia o esa tribu cómo está vista por la sociedad venezolana, por el resto? ¿Como algo normal, como algo que está ahí? Sí, pero te repito, no son las etnias que viven en Venezuela, no son muy numerosas y no están, como en otros países de América Latina, viviendo en los núcleos urbanos. Llegan muy esporádicamente y llegan algunos utilizados a pedir dinero por mafias que los controlan. Los guaraos no tanto, los guaraos están tan aislados que se han mantenido en ese sentido muy puros y muy dignos. Hay otras etnias que van llegando a la ciudad a pedir dinero, lo cual para ellos no es ofensivo, porque ellos consideran eso como recolectar. Lo mismo que van a recolectar una fruta, van a recolectar dinero, pero son utilizados, lamentablemente. Pero son pocos y no son despreciados, pero tampoco son reconocidos. Ahí hay un problema. De hecho, es un poco eso lo que ha guiado un poco el trabajo de la Asociación Civil Yacarí al ir allí y hacer que ellos hagan documentales y ellos se expresen como una forma de que ellos puedan decir aquí estamos, ¿no? Repito, no son como las etnias
de otros países de América Latina que están tan presentes, ¿no? Pero hay leyes en Venezuela ya que protegen las culturas autóctonas. Lo que pasa es que la ley no basta con hacerla, hay que instrumentarla y hay que trabajar sobre ella y estarla adaptando siempre, porque si no se vuelve letra muerta. Entonces, bueno, en eso hay una gran batalla, hay una gran lucha, sobre todo de las instituciones que quieren que eso sea así, ¿no? Que trabajamos no por la conservación de la cultura, sino por la potenciación de la cultura. Conservar ya saben lo que es, ¿no? Agarras un pepino, lo metes en salmuera y con ese pepino no pasa nada más. Nosotros no creemos que hay que conservar la cultura, creemos que hay que potenciarla. De ahí que nosotros vamos, les llevamos cámaras, les llevamos cosas para que ellos puedan expresarse y que la gente, el resto del país sepa que ellos están ahí. Y que necesitan ayuda seguramente, porque hay leyes que protegen, pero ayudan también. No siempre. A eso me refiero. No siempre. En la medida en que empiezan a recortarse los presupuestos, ya saben cómo se recortan los presupuestos. Se empieza a recortar el presupuesto, se recorta para la cultura, para los indígenas, para la educación, ¿eh? Y se empieza a recortar. Lo último que se recorta, ya sabemos lo que es, ¿no? Las armas, la industria básica, eso. Pero sí, hay que hacer conciencia de eso. Pero eso no se hace conciencia desde el Estado y los gobiernos. Eso se hace conciencia a nivel de la población. Es la población la que tiene que movilizar Pero yo me refería a la población cuando he dicho la sociedad. Bueno, sí. Luego ha salido el gobierno, pero... Sí, yo quiero saber cómo se construyó el guión. Sí, supongo que hay mucha historia real ahí que lo documentaríais en base a hablar con... ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue el proceso? Si tú supieras. Todo era una cosa... La primera historia era una mujer que tiene gran capacidad de resiliencia, que quiere crecer, hacer ver a su gente y que quiere evolucionar. Entonces, hubo un primer tratamiento en el que Dauna empezaba igual niña, en la arena con el cunaguaro al lado y veía llegar unas carabelas. Y ese primer tratamiento duró, creo que 2 semanas. Nos dimos cuenta que desde el punto de vista de producción eso iba a ser un poco complicado, no nos interesaba entonces meternos en efectos especiales y qué sé yo, poner carabelas y entonces dimos un salto y sembramos a Dauna en los años 50, que a final de cuentas era lo mismo, que es ese segundo, ya ahí estábamos elaborando un poco un primer guión, ya era una niña de los años 50. Los capuchinos llegan al delta del Orinoco a finales de la década del 40, principio de los 50. Entonces dijimos, perfecto, esta es una niña que tiene 10 años y igual, no llegan las carabelas, pero llega un capuchino. Y empieza a catequizar, empieza la lucha esta del encuentro de dos culturas tan diferentes y tan distantes, con los traumas que para una y para otra significan, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar. Como decía, dije al principio, llegamos a 14 versiones de guión. No hay ningún personaje real que inspire la película, salvo un indígena de la etnia Guarao, que por cierto es tío abuelo de Jordana, la que hace de Dauna, Pedro Juan Crisólogo Bastardo, que llegó, es un indígena de Araguaimujo, de allá abajo del Bajo Delta, que llegó a miembro de número de la Academia de la Lengua. Fue un etnólogo y un lingüista importantísimo. Estudió aquí en la Complutense, estuvo en la Universidad Autónoma de México y llegó miembro de número de la Academia. Y cuando andábamos buscando un oficio para Dauna, bueno, ¿a dónde va a llegar Dauna? ¿Será médico? ¿Será profesora universitaria? ¿Será diputada? O sea, fuimos desechando cosas y encontramos a Pedro Juan. Entonces dijimos, perfecto, esta mujer va a ser miembro de número de la Academia. O sea, llega al puesto científico más alto desde donde ella evolucionó, desde donde ella se formó. Todo lo otro es ficción y lo fuimos validando y trabajando, como decía, en la validación con las mujeres y los hombres de allí. Llevábamos el guión y lo leíamos partes, decíamos, ¿qué tal si pasa tal cosa? Por ejemplo, por decirles una anécdota, la película se llamaba Naihuaca, lo que lleva el río.
Naihuaca es una palabra de la etnia Guarao que tiene varias acepciones. Una de ellas es lo que el río arrastra de un lado a otro. Entonces nos parecía muy interesante eso. Pero el Guarao, los Guaraos son una etnia muy extendida, van desde Trinidad y Tobago y hablan inglés y Guarao hasta Puerto Ordaz. Y en ese trayecto geográfico la lengua tiene variaciones. Por ejemplo, yaquera, que es para decir está bien, se puede decir yaquera, yacarí, que es como se llama en nuestra institución, y se dice yaqueraja, según la zona donde están. De hecho, el doctor que hace el cura aprendió a decir yaqueraja, y todos los demás dicen yaquera y él dice yaqueraja. Pero bueno, se llamaba Naihuaca lo que lleva el río, y cuando llegamos al Bajo Delta, el chofer de la lancha, que un hombre que hablaba muy bien el castellano, tipo muy inteligente, un guarao, me dice, ¿por qué le pusiste Naihuaca a esta película? Y yo le digo, bueno, porque es esto y tal, que se me dice, sí, esa acepción está bien, pero aquí también se usa para hablar del líquido que se derrama y se usa para hablar de la menstruación de la mujer. Y entonces, caramba, qué bien, perfecto, es mejor, una película tan feminista, la menstruación de la mujer. Me dice, sí, pero aquí a las mujeres no les va a gustar eso. Desapareció el nombre de Naihuaca y se quedó lo que lleva el río. Entonces, todo eso fue lo que fue cambiando el guión hasta esto que ustedes vieron. Otra cosa, a nosotros no nos interesaba el periodo de formación de ella. Por eso arrancamos la película, aunque parezca un tópico literario, arrancamos la película con ella ya en la academia, ¿no? Asumiendo su puesto de número de la academia, para decir, esta es una indígena que llegó a esto, esta es una indígena que llegó a esto y se va y deja a la hija, esta es una mujer, inmediatamente, pero esta mujer estuvo presa. Entonces, queríamos dejar esas interrogantes, ¿por qué este hombre dice que se va? ¿Por qué esta mujer estuvo presa? ¿Quién es esta mujer que es miembro de la academia y ahora se regresa y dice que no vuelve más? Entonces, dejando esas interrogantes, tuvimos que contar la historia a saltos. Y lo escogimos así porque no nos interesaba el periodo de formación y porque queríamos, de la misma manera que decía Juan Carlos hace un momento, que no queríamos nada turístico, no queríamos nada de brillito, ni lentejuela, ni nada que pareciera Discovery Channel, sino también no queríamos que el espectador se dejara llevar por una historia, que aunque era una historia de amor y tal, que se dejara llevar por una historia lineal y literaria. Queríamos huir de eso y obligar al espectador a estar pendiente y estar participando de una manera de mantenerlo distanciado de la historia y que pudiera recibir el discurso que nosotros queríamos que recibiera, que es este discurso de la interculturalidad y del género. Entonces, bueno, fue así. Sin embargo, una de las cosas que me parece que más logro, que a pesar de esa fragmentación narrativa desde el punto de vista de secuencialidad, tú logras una tensión. Es decir, a medida que se va con toda esa, ya sea por la información, yo creo que hay algo de la dirección o de la manera de la narratividad visual que se logra, se va increciendo la tensión y ya sabes que ya está ahí, que hay algo que se... Y yo no quería comentar eso, yo quería preguntarte Está bien. ¿Cómo pudiste dirigir maravillosamente a los niños, esos niños? Son fabulosos. Mira, bueno, los niños son fabulosos y a mí me gusta dirigir niños, pero en el caso de los niños guarao, el guarao es, por naturaleza, le gusta el juego. Toda su cultura, y está expresada en la película, toda su cultura es así, a base de leyendas, de historia. Ellos creen ciegamente que en el río hay navaraos y que la mujer cuando está en la menstruación no puede entrar ahí y que cuando está embarazada no puede entrar porque los navaraos la capturan y se la llevan al fondo. Ellos creen eso, pero ciegamente. Y después van al médico y se atienden con el médico y se ponen la vacuna, pero ahí están los navaraos. Y entonces, y ellos creen que sí, que los guarajos estaban allá en las nubes, que un día bajaron y vieron este vergel que es la tierra y se quedaron y te lo dicen con una naturalidad. Y hay 1000 versiones de ese cuento, 1000. Cada abuela lo cuenta de una manera diferente. Entonces, ellos desde que empiezan a interactuar con sus padres están oyendo esas historias. Eso que hace el padre, la abuela que se acuesta y empieza a cantar y a decir cosas, eso sucede todas las noches. Entonces,
Por eso decía que viven mucho sus insumos más íntimos y eso no lo va a cambiar nadie. A pesar de la televisión que tienen. Aunque tengan la televisión. O sea, ellos ven y ven el Miss Venezuela y ven las telenovelas, pero después, pero ellas después van y se ponen sus collares y siguen viviendo sus insumos. Yo de eso no tengo duda. Por eso es por lo que a mí me molesta tanto que hablen de conservación de la cultura. Me parece terrible. Eso me parece fascista, ese término. Yo creo que sencillamente de lo que hay que hablar es de la potenciación y hacer esto, ¿no? Entonces, ellos, los niños, como los adultos, se les entrenó. ¿Cómo se les entrenó? Tanto a los niños como a los adultos. En el coaching que fue, estuvo trabajando 1 mes y medio con ellos en esto, que mantengan una situación dramática. Entonces les da una situación dramática que no era del guión, cualquier cosa, él te debe dinero y no te lo quiere pagar y tú tienes que buscar que él te lo pague y y el coaching los dejaba y no los paraba, no los mandaba a parar y seguían discutiendo hasta que uno se desesperaba y se iba y el otro lo agarraba por el cuello y lo hacía llegar y así. Entonces, porque ellos no se tocan, ellos no se miran. Normalmente, como naturalmente ellos hablan así, como hace el padre, dice que el padre no mira. Entonces, había que entrenarlo como se entrena a todos los actores para que después se sintieran familia, aunque después ya no hicieran eso. Entonces, y lo otro es que se trabajó mucho sobre sus insumos culturales. Para ponerte un ejemplo, la niña nunca vio al cunaguaro. El cunaguaro estaba en el zoológico de Maracay, que es una ciudad que está cercana a Caracas, y ella estaba en el delta del Orinoco. El cunaguaro estuvo todo el tiempo actuando frente a un ciclorama azul. Y la niña actuó todo el tiempo frente a un croma azul. Y hablaba con el guarao, con el cunaguaro, que es un Dilopardus pardalis, pero nunca lo vio. Y sin embargo, ahí está la autenticidad de las dos, de la niña y del adolescente. Cuando ellos vienen del encuentro con el cunaguaro, que ella le pide que le tome, él va a tomar una flor y el cunaguaro le sale y ella, bueno, vienen del acuerdo que él le dice, estás loca, ese animal nos hubiera, él dice, no, si yo hablo con ella es mi amiga y tal, y él le dice, se queda así, le dice, me voy a casar contigo. Ahí hubo que cortar porque ella la sorprende la propuesta de matrimonio. A los 11, 12 años, prometer matrimonio es muy serio entre ellos, porque sí se casan a los 13 años. Y entonces ella se tapa la cara y tal, que eso nos cortamos. Y le explicábamos con el intérprete, no, mira, esto es un juego, acuérdate, tú no te vas a casar con él de verdad, acuérdate que estamos haciendo cine. Bueno, retomamos la escena y ella arranca a hablar y le ha dicho, está bien, me voy a casar contigo, pero primero le voy a preguntar a Jojoy y aprender las letras. Entonces yo que estoy en la barca de al lado, con la cámara, oigo que dice eso, y me quito los audífonos y le digo al intérprete, ¿por qué ella ha mencionado Jojoy? Aquí no toca hablar de Jojoy. Me voy a casar contigo y aprender las letras. Y está dicho aquí en Guará. Y me dice el intérprete, es que ella dice que le tiene que preguntar a Jojoy para casarse. Entonces acabáramos, qué bueno, es perfecto. Ella creyó tanto en su amistad con Jojoy, porque hicimos muchos ejercicios, como no teníamos el animal, lo que hacíamos era que nos ejercitábamos. Cualquiera de los otros era el animal. Ella lo hizo con una escoba, con un tobo, con todo. Jojoy era cualquier cosa menos el animal. Y ese lo creyó tanto que ella, en el momento en que le tocó hablar, improvisó. Y la abuela igual. La abuela casi no ve. Y por supuesto que no entiende castellano, ni habla, ni lee ninguno de los dos idiomas. Ni lee castellano, ni lee guarao. Entonces con la abuela lo que se hacía era eso. Se le decía, aquí la situación es esta, abuela. Esta niña se va a ir con los criollos y entonces la abuela arrancaba a hablar y decía lo que le parecía. Después cuando llegamos a la sala de edición con la intérprete de nuevo y empezamos a transcribir todo aquello, hemos descubierto que los diálogos que ellos decían eran mejores que los que nosotros. En muchos casos eran mejores, porque lo decían a su manera. El padre le dice a eso tiene un discurso. Es creado ese personaje. Es decir, uno de esa etnia no sería así. No. Avanzado. Muy avanzado. Es open mind. Super open mind, pero además, ¿sabes qué? Fernando Torres era el hijo
el marido de la hija de Surdelina y Tirso, los padres de Eddie, que en cuya casa yo llegaba. Y yo me pasaba semanas viviendo allí. Estoy hablando cuando yo iba a enseñar, no ahora, cuando yo los conocía a ellos por primera vez, que era igual una comunidad así muy chiquitica, sin luz eléctrica ni nada. Yo escogí que fuera así. ¿Verdad, Javier? Igual que cuando nos fuimos para el desierto. Entonces, vamos a hacerlo allí, y hasta allí me llevaban a los muchachos. Y en esa casa estaba Fernando. Fernando hacía guitarras y hacía violines y hacía curiaras. Pero Fernando se levantaba por la mañana, o cuando él llegaba de pescar, sacaba a los hijos, los llevaba al río, los bañaba. Y lo tengo filmado documentalmente. Hay momentos en que él, después que terminaba de bañar a los hijos, sentaba a la hija entre sus piernas y él la peinaba. Entonces Fernando era un ser excepcional. Y aunque te decía que no hay ningún personaje, no está inspirado en ningún personaje real, por ejemplo, cosas como esas nos inspiraron escenas y nos inspiraron los diferentes arquetipos que queríamos promover. Porque, como ustedes se dieron cuenta, la película está construida por arquetipos, no son personajes, son arquetipos, ¿no? Modelajes, unos negativos y otros positivos. Bueno, el único modelaje negativo que hay, completamente negativo, es el de Diosdado, que tiene vergüenza indígena y que se quiere ir para la ciudad. Porque ni siquiera el personaje de Tarcisio para mí es un arquetipo negativo. Tarcisio es un hombre que no puede entender. Es un arquetipo, pero no es negativo ni es positivo. Es sencillamente el hombre que no puede entender lo que está pasando a su alrededor. Y eso nos pasa a todos. Nos ha pasado a todos, aún aquí, en una ciudad. Entonces, bueno, fue así. Y ya te digo, ellos, los adultos y los niños, en ese sentido se comportaban igual, creyendo mucho lo que estaban haciendo. Y el padre se creyó realmente que era el amigo de Dauna, que era el amigo de su hija, y él creyó que esa era su hija de verdad. Javier. ¿En qué momento del guión deciden recurrir a la animación? Dicen, esto hay que dibujarlo. La primera animación, la de cuando los guaraos bajan a la tierra, esa estuvo desde el principio porque yo quería que la niña dibujara, que fuera su primer acercamiento a los lápices. Y entonces la mejor manera de contar esa leyenda era a través de un dibujo infantil, porque es que es tan surrealista que la mejor leyenda, que además se dice de 1000 maneras, ahí no se sabe cuántas versiones hay de eso, pero siempre es eso, que ellos bajan y hay una mujer preñada que se queda trabada y se convierte en la estrella de la mañana. Eso no varía, las variaciones son de otro tipo, pero eso siempre es así, porque es la estrella de la mañana. Entonces, que parece que es inútil, lo único que hace es iluminar, anunciar el alba, pero las demás estrellas para ellos son estrellas que significan mucho, porque cuando aparecen en determinado punto del firmamento indican que vamos a buscar yuruma o que vamos a buscar cangrejo azul entonces ahí vino el momento de la segunda animación, que la sacamos de un discurso de Pedro Juan Crisólogo Bastar en la academia. Cuando él hace su discurso de aceptación de su puesto de número, Pedro Juan Crisólogo refiere que su abuela le enseñaba, le mostraba las estrellas. Y él hizo un tremendo estudio de todas las estrellas, de cómo las estrellas, aunque tienen diferentes nombres, las distintas constelaciones, todas servían para lo mismo, fuera la etnia que fuera. Todas. Para cazar, para pescar, para la lluvia, para el crecido del río, todas. Entonces hizo un estudio tremendo de eso y él en ese discurso de aceptación refiere esa anécdota. Entonces la capturamos y como la abuela estaba tan preocupada porque la niña se iba con los criollos y no los iba a reconocer, ella la despierta y se la lleva y le dice, mira, esto es lo que pasa. Y entonces, pero era un discurso muy largo y cómo hacerlo. Si ya teníamos aquella animación, dijimos, bueno, vamos a pedirle a un magnífico ilustrador que hay en Venezuela, por cierto, ahora anda por aquí, con un grupo musical, que nos hiciera una propuesta. Y nos hizo la propuesta maravillosa de hacer la animación sobre vídeo con óleo líquido. Y cuando me llegó la primera prueba, yo me quedé loco y yo dije, esto es. Bien, la última animación, ahí sí fue ya obligados a carabina. ¿Por qué? Porque
yo tenía filmado y el storyboard del cunaguaro que salta, el cunaguaro iba a estar en un chinchorro y salta y se va al monte y se filmó y lo tenemos todo el rodaje, pero chicos, no nos funcionaba, porque efectivamente era tan realista que aquel cunaguaro saltara y qué sé yo, que no tenía que ver con el reencuentro de ella con Tarcisio, que es en la leyenda. Y entonces el que hace los efectos especiales, el chico que hace los efectos especiales del cunaguaro, nos sentamos a ver qué vuelta le dábamos a aquello y estuvimos como 2 horas y estábamos, hasta que él me dice, mira Mario, yo te voy a proponer una cosa, tienes 2 animaciones bellísimas, ¿por qué mejor, en vez de tratar de empeñarnos en hacer esto que es tan realista y que, ¿por qué no lo llevas, cierras ya con una, si ella llega, entra a la leyenda, ciérralo con una cosa fantasiosa? Y entonces llamamos a Luis y Luis nos hizo la animación final que a mí me parece que es muy linda, y entonces ya decidimos que cerrar era cerrar así, ella entra en la leyenda porque en realidad lo que y se reencuentra con Tarcisio, que es su amor. Las 2 primeras, o la primera sobre todo, me rompía un poco, me distanciaba, ¿no? Esa cosa, ¿por qué? Y sin embargo ya la segunda menos, y la final me conmovió. Realmente la final para mí es imprescindible. Gracias, qué bueno. La magia absoluta de la película. Me ha costado trabajo, qué bueno, arrancar a hablar, porque realmente me quedé conmovido. O sea, total, absolutamente, y fue con una animación. Con la película. Bueno, la película, pero el resultado es la catarsis. Bueno, el colofón. Bien. Qué rico, qué bueno. Y al principio me chocaba, no me... Allí atrás creo que alguien quería preguntar. ¿Por qué decides que la juzguen con las leyes de Venezuela en vez de con leyes buenas? ¿Con leyes buenas para castigarla por lo que ha hecho? Perdón, no te entendí. Que dice que cuando allá la detienen, ¿por qué la juzgan con leyes de Venezuela y no si no tienen guarao, no tienen leyes guarao? No, oye, los guaraos son fantásticos. No, ellos resuelven las cosas de otra manera. Pero bueno, piensa que ya estaba la policía, ya había llegado el hombre criollo con todas sus imposiciones de vestuario, de cosas que, repito, no las califico mal. Era necesario, punto. Está ahí. Pero ya en la comunidad empiezan a culparla de la desaparición de Tarcisio, y empiezan a culparle, y bueno, y además de paso, como desde que ella sale del nacogido, cuando está encerrada por la menstruación, ya empiezan a crear la leyenda de que ella va a ser la causante de todas las desgracias, y la madre lo cree ciegamente, y la abuela va y le pide al canobo que por favor que atienda, que no pase nada malo, que esto puede ser un peligro. Empiezan a inculcarle a ella, y lo que no lo consiguen, que ella es la causante de todas las desgracias, y en la comunidad estuvo eso, y la culpa, y bueno, pues viene la policía y se la lleva. Nos interesaba eso precisamente para que ella pudiera decir, nunca han indultado a una mujer, y mucho menos a una indígena. Nosotros tenemos innumerables casos a través de la historia jurídica de Venezuela de mujeres y hombres indígenas que han sido culpados injustamente o que han sido juzgados por las leyes, de acuerdo a nuestras leyes, y no han tenido... De hecho, hay un caso de una chica, Lorena, sobre la que ella investiga y sobre la que ella escribe. Lorena es un caso real de una indígena que estaba casada con un pemón. De acuerdo a la cultura guarao, el marido debe atender y cuidar a la familia de la mujer, y este hombre tenía otra mujer, y ella se entera, pero tenía otra mujer que no hubiera sido nada grave para ella, pero la tenía muy bien atendida, tenía una casa completa con televisión y todo, y ella le reclama que no está atendiendo igual a su familia, y rompe con él. Y este hombre, que era guardia forestal en Puerto Ordaz, regresa un día celoso y la mata.
él va preso y se hizo un juicio en el que la culpable de todo había sido ella, por haberlo abandonado y porque él tal. Y el hombre no fue a cárcel, le buscaron un certificado psiquiátrico y todavía anda por ahí de guardia forestal. Entonces pasan esas cosas, lamentablemente, en el mundo nuestro, ¿no? Aquí pasa tal vez con los gitanos, pasa con... es así. Suri. Yo quiero felicitarte, la verdad que a mí me ha gustado mucho. Gracias. No me leí las 14 versiones de guiones, pero unos cuantos tuve Sí, te tocaron. oportunidad. Te tocaron. Y la verdad es que me siento muy contenta por el resultado. Ya casi todas las preguntas que me venían a la mente, pero a mí la figura del padre me llamó muchísimo la atención. Me parecía que era como un punto ahí de equilibrio, y que sé que las lecturas son de interculturalidad y de género, pero a mí me dan otras lecturas, ¿no? Yo creo que también un poco el aprender a ¿No se escucha? el aprender al otro, ¿no? A la tolerancia de lo diferente. Creo que también Sí. ahí es muy importante, y creo que el papá me pareció súper interesante ese personaje, cómo lo estructuraste. El padre es lo intercultural, es la aceptación de eso, porque Dauna luchaba por eso, Sí, pero el padre es... el punto de equilibrio en la Exacto, familia, ¿no? exacto, es el punto de equilibrio. El padre y la iglesia, la madre, la familia. Gracias. Críticas, quejas, sugerencias. Creo que le quería hacer una pregunta. Juan Carlos. O sea, es más evidente, digamos, que ella se incorpora cuando va hacia su otro mundo, e incorpora mucha prenda que no es de su etnia, ¿no? Ya. Pero hay intención también, que cuando ella va, para mí va como evolucionando también, y va introduciendo gustos, no elementos, pero sí gustos más occidental, vamos a llamarlo occidental, al traje también de su etnia. Sí. O sea, hay momentos que ella va completamente con una armonía perfecta de color en la banda, es decir, es intencional, me imagino, ¿no? Como que ella arrastra de un lado al otro, ella va como llevando y trayendo, ¿no? Sí, básicamente porque el personaje estaba como entre esas dos aguas, ¿no? Ella se lleva mucho con su espíritu, con su etnia, pero al mismo tiempo quiere como... Más que integrarse, quiere como aprender, ¿no? Y ese aprendizaje también la va llenando, y estéticamente lo que se trataba de tener como ese equilibrio, ¿no? Ya hacia el final, de repente mezcla más hay uno de los últimos trajes que es era una tela como muy delgada y como muy fina, con detalles, pero era como la construcción de estas túnicas que usaban ellas, y de hecho, si mal no recuerdo... Le pusiste el cinturón, sí, cinturón de Moriche. Sí, se le colocó un cinturón de Moriche, porque muchos de los accesorios también se trataron de llevar cosas que de repente en su fantasía era como mezclar esa construcción artesanal de la etnia, pero cómo lo llevaba a piezas que de repente eran como más occidentales, sí, o más llevadas. Entonces se trataba de mezclar eso, como que también esa esencia de ese personaje que estaba como navegando en dos aguas y que llevaba muy adentro su cultura, pero también quería como aprender y como tocar otras cosas, como mezclarlo eso estéticamente, ¿no? Se trató de llevar todo el tiempo en ese sentido. Y también había algo en el espíritu de ella, igual cuando esta niña, ¿no? que tiene como una especie de vestidito, pero con short, que era como esa visión de este personaje que desde pequeño ya tiene como una especie de sensación de querer construir, de querer hacer, ¿no? Y que de repente lo expresa un poco más con su apariencia. Y era un poco como Mario me iba planteando el personaje, ¿no? Y cuando lo iba leyendo y veía como esta niña que tenía tanta fantasía y tenía tanta necesidad y cómo expresarlo que se viera estéticamente, ¿no? Cómo se viera diferente, pero que al mismo tiempo sea parte de su entorno, ¿no? Y era un poco crear esa apariencia en el personaje. El control del color está muy hemos hablado de animación, del color, pero también es muy importante la música, yo creo, para ir terminando, que nos dé un punto acerca de la música antes ya de ir despidiendo este coloquio. Para la música nos reunimos con se grabó mucho sonido ambiente, mucho. Yo le pedí al sonidista de campo que estuviera todo el tiempo grabando sonido ambiente. Y
con la idea de que después, cuando se fuera a componer la música incorporara todos esos elementos, ¿no? Normalmente los ingenieros de sonido llaman Foley a unos sonidos que fabrican en el laboratorio y que parece que son del lugar. Nosotros queríamos que más que Foley, que hay, pero que la música incorporara los sonidos naturales, ese golpe sordo que da el canalete sobre la curiara, el ruido del agua, los pájaros, los monos aulladores, que los usamos mucho cuando Tarcisio está en su frenesí celoso, aparecen los monos aulladores como marcando espacio, ¿no? Entonces, la música, cuando nos reunimos con el ingeniero de sonido y con el músico, los reunimos a los dos y les pedimos que por favor que trabajaran juntos, que no se hiciera una música así para las escenas y que no hubiera temas así limpios para las escenas, sino que los hay, pero muy pocos, ¿no? Y muy dosificados, pero que la música siempre tratara de incorporar las voces, que uno está allí y en el medio de aquel silencio oye una señora que canta o una señora que grita algo a un niño, y entonces eso quisimos que se incorporara en la banda sonora. La banda sonora está elaborada sobre esa base, ¿no? Yo creo que es uno de los logros más interesantes de la película, de verdad, la banda sonora. A mí me emociona mucho oírla. Alguien dijo, hay dos cosas muy interesantes. Alguien dijo en Berlín que se sentía abducido por el sonido de la película. Y otra cosa que tiene que ver con lo que preguntabas antes, me preguntaron que cómo yo había hecho para que esos actores parecieran indígenas. Pues ya para una pregunta rápida, ¿sí? Sí, muy rápida. Yo es que escuchando lo de que el guión realmente no son una historia real, ¿no? Que haya sucedido, y pensando pues que realmente son personajes universales, ¿no? Lo que yo preguntaría es si los guaraos se identifican viendo la película. Sí, yo comentaba al principio que se hizo un estreno en Tucupita en una sala de 800 butacas y estuvieron muy bien, y al final yo dije, bueno, ahora vendrán las críticas y las imprecaciones y qué sé yo, y no, les gustó. Y cuando fuimos allá abajo, que ellos mismos se vieron en pantalla, estaban muy contentos, y ninguno, sobre todo las mujeres, que son las más fuertes, nadie se acercó a decir, nosotros no somos así. Otras veces ha sucedido. A mí mismo me sucedió. Yo tuve una vez que hacer 5 micros sobre salud, que trataba el tema de la diarrea, cómo amamantar al niño. Bueno, en fin, eran 5 micros de salud, y cuando se los pusimos a ellos, hubo algunos que los cuestionaron y se sintieron molestos por la manera en que se había hecho. Entonces eso a mí me dio la alerta. Yo dije, aquí no se puede filmar un plano si no está validado por ellos. Tan sencillo como eso. De hecho, por ejemplo, la escena de noche en que Dauna se tira al agua, los antropólogos que me estaban asesorando me dijeron, cuidado, porque es muy posible que eso se lo vayan a cuestionar. Entonces, vamos a ver. A ver, ella se tira al agua, entonces él me dijo, si ellos lo aceptan, si ellos te dicen que sí, dale. Es un antropólogo bien especial. Me dijo, si ellos te dicen que sí, no hay problema, pero valídalo con ellos. Entonces lo validamos en uno de esos viajes que dimos y entonces las mujeres son las que dijeron, si a mí mi marido me deja sola en el conuco, yo me voy de allí a como dé lugar. ¿Y te tiras al agua? Sí, me tiro al agua. Entonces, bien, perfecto. De hecho, no hubo nadie que dijera nada. Con la escena del tabú y la menstruación, que eso sí es un tabú entre ellos, terrible, tremendo, tremendo. Igual, yo quería que eso fuera lo más cercano a la realidad posible en el rodaje. Y no pasó nada. Se sintieron muy identificados. Y te repito, las mujeres increpaban a Tarcisio. Al pobre Tarcisio. lo increpaban mucho. Pues ya para concluir, hablaba antes de Berlín, bueno, de cómo se recibe cada espectador, es un mundo, recibe de distintas formas las películas. Como esta película lleva 17 premios internacionales y ha pasado por muchos festivales nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales, y ha suscitado aquí muchas preguntas, ¿cómo
¿todo el mundo lo recibe igual? Después de pasar por tantos sitios, ¿todos se interesan por las mismas cosas? O... ¿Te refieres a los directores? No, me refiero al público. No, sí, la verdad que el público sí, el público siempre ha recibido muy bien la película. Tengo que comentarle, para ser completamente franco, que algunos espectadores, tal vez quizás más acostumbrados al cine narrativo y al cine, el narrativo, reclaman el montaje a salto. Y yo les juro que yo no, si volviera a montar la película, la volvería a montar así. A lo mejor le quito unos minutos por acá, unos segundos por allá, a lo mejor cambio un poco una escena de lugar, pero yo no lo habría hecho de otra manera porque yo siento que es la manera en que hay que presentar esta historia. Y es lo único. Pero por lo demás, el público en general ha respondido, tanto el público europeo como el público venezolano de la ciudad ha respondido muy bien a la película. Yo pensaba que te referías a los directores y te iba a decir, porque hablaste de los premios, estoy agotado. Yo lo que quiero es irme para mi casa ya a escribir, a hacer otra cosa. Estoy agotado estoy. Pero eso sí, los que tengan alcance de proponérsela para que los miembros de la academia la vean, por favor, propóngansela a sus amigos. Que la vean. Lo que nosotros vamos a pedir que lo que lleva el río se pueda ver aquí en España, se estrene, que tenga mucha suerte en esas candidaturas a los premios Goya. Ah, sí, claro. Y a los premios Oscar. El que tenga un amigo distribuidor, por favor, que le diga que ahí está la película dispuesta, lista. Y yo creo que esperamos a Mario Crespo con las próximas películas que está preparando, que por lo que nos ha dicho van a ser igual de interesantes, ¿no? Sí. Bueno, un anuncio o más, no lo sé si más, pero bueno, ¿puede hacer algún anuncio o no? Esto da mala suerte. No. Ahora estoy preparando una obra de ficción, totalmente de ficción, pero con actores. Es una película que va a ser para actores y para el fotógrafo. Una película de una familia, en una casa y la involución de esa familia, y es una película para actores. Así que el casting está abierto. Pues ya lo saben. Bueno, gracias Juan Carlos Vivas por habernos acompañado y también a Mario Crespo y a ustedes por haber estado aquí. Gracias.